En la parte ya de la fisiología gestacional, lo más importante es ver esto de acá, los cambios fisiológicos. Es lo más tedioso, porque en la gestante todo cambia, ¿no? La mayoría de las cosas cambia a nivel estructural, funcional, que a veces es difícil acordarse todo, pero siempre hay que acordarnos de lo más importante. ¿Estamos? Entonces, el diagnóstico de embarazo se hace por estos síntomas, ¿no? Que te pueden preguntar: presuntivos, probables y certeza. Vamos de menos a más: presuntivo, probable, certeza. Pero me acuerdo el que tiene poco dato. ¿Quién es certeza? ¿Quién confirma embarazo? El que confirma es la ecografía. La ecografía transvaginal confirma, hace diagnóstico de certeza de embarazo. No es la beta-HCG, porque la beta-HCG, ¿dónde está? Acá está, mira. Test de embarazo positivo, probable. El beta-HCG es probable. Entonces acá me van a preguntar: ¿quién hace diagnóstico precoz? Ah, el beta-HCG, porque es lo primero que va a salir positivo. Tercera semana en sangre, quinta semana en orina. Pero el que confirma es la ecografía transvaginal, es el que confirma. ¿Qué voy a ver en la ecografía? A las 4 semanas, o sea, lo más precoz en la ecografía que puedo ver es saco gestacional, 4ª semana. Luego, ¿qué puedo ver? El feto, el embrión, el polo fetal. El polo fetal se observa a la 5ª semana. O sea, ya veo el embrioncito, 5ª semana. ¿Se acuerdan la lenteja? 5ª semana. Y los latidos cardíacos fetales, 6ª semana. Es una secuencia, ¿no? 4ª, 5ª, 6ª. 4ª, saco gestacional. 5ª, polo fetal. 6ª, latidos cardíacos fetales. Cualquiera de esos 3 puedo ver. Y eso confirma el embarazo. ¿Estamos? Y acá cuando veo el polo fetal, miren, a la 5ª semana ya veo el polo fetal, o sea, el polo cefálico y el polo caudal. ¿Qué medida antropométrica puedo medir? La longitud cráneo-caudal, o corono-rabadilla, como quieras llamarlo, cráneo-caudal o corono-rabadilla. ¿Y para qué sirve esta longitud cráneo-caudal? Es la mejor medida para el cálculo de la edad gestacional. Cuando quiero saber de forma objetiva la edad gestacional, le pido ecografía primer trimestre, ¿no? Para ver cuánto midió la longitud cráneo-caudal, y eso tiene relación con la edad gestacional. O sea, el parámetro que tiene menos error para el cálculo de la edad gestacional es la longitud cráneo-caudal. Ecografía primer trimestre, 5ª semana, ¿ya? Eso es lo que tienen que acordarse. Y otro es la palpación del feto, ya de forma tardía, pues, ¿no? Se palpa el feto con las maniobras de Leopold, o el médico percibe movimientos fetales, no la mamá, el médico o el personal de salud percibe los movimientos fetales. Eso también es certeza, porque si la mamá percibe los movimientos fetales, eso es probable. Acá está la mamá, probable es la mamá cuando percibe lo, ¿no? Mi hijito se está moviendo. A las 20 semanas, si es multípara, 22 semanas si es nulípara. O sea, recién a partir de la segunda mitad se mueve. Si antes se mueve es otra cosa, no es el hijo, ¿no es cierto? A partir de la segunda mitad la madre percibe los movimientos fetales, ¿ya? 20 semanas multípara, 22 nulípara. La nulípara siempre más tarde, pues, ¿no? Más lenta, más tarde. Porque es la primera vez, pues, la nulípara, ¿no? Entonces todo lo hace mal. Otro probable, amenorrea, retraso, ¿ya? Amenorrea, ya está. Entonces, retraso menstrual, probable, pues. De ahí que en gineco nos preguntan, la causa más frecuente de amenorrea, gestación, causa fisiológica. De amenorrea secundaria, ¿no?
Otro probable, miren, agrandamiento del útero. El útero va creciendo, va creciendo. A las 12 semanas es extrapélvico. Yo no debo palpar el útero. Así como la vejiga, en el caso de los varones no se puede. El globo vesical ya es patológico. Tú palpas el globo. Es como si palparas un globo, ¿no? En la mujer, el útero. Eso es extrapélvico. Cuando el útero es extrapélvico, ¿a qué semana? A las 12 semanas. Se vuelve extrapélvico. Crece el útero, sobre todo el fondo del útero es lo que más crece. Y esta es pregunta examen. ¿Cuándo alcanza el ombligo? A las 20 semanas. El fondo uterino llega al ombligo a las 20 semanas, ¿no? En ESALUD preguntaron el apéndice en una gestante, ¿en qué semana llega a las 20 semanas? ¿O a qué semana llega el apéndice? Lapsus. El apéndice, ¿a las cuántas semanas llega al ombligo en la gestante? Es lo mismo, pues, a las 20 semanas. Porque el útero va a botar todas las estructuras hacia arriba, ¿no? El diafragma, los intestinos, el apéndice. Entonces, ese dato no se olviden, ¿ah? 12 semanas extrapélvico, 20 semanas alcanza la cicatriz umbilical. Es probable el agrandamiento del abdomen o del útero. Ya está. Esto también preguntan. Signos genitales locales. Ya está. Y acá están los cambios genitales. Les he puesto en este cuadrito. Chadwick es el más precoz. Junto con Godel. Están ahí. Chadwick y Godel. ¿Ya? Chadwick es la coloración violácea, azulada. ¿De quién? De las paredes vaginales. Porque hay bastante congestión. O sea, una pared vaginal azulada, violácea, cianótica, ese es signo de Chadwick. Godel es cuello blando, cuello uterino blando. Eso es Godel. Egar es útero o istmo blando. Útero o istmo blando. Ojo, Godel es cuello. Egar es útero, istmo blando. Es diferente. McDonald es la fácil flexión del cuerpo sobre el cuello del útero. O sea, el cuello con el cuerpo fácil se flexiona. El cuerpo sobre el cuello. Y noble budín es la ocupación del fondo de saco lateral. Está ocupado el fondo de saco lateral. ¿Por qué? Porque el útero ha crecido. Entonces, cuando palpo el fondo de saco, como el útero ha crecido, lo que palpo es el útero. Está ocupado, ¿no? Por el crecimiento del útero. Y esos son hay bastantes, pero estos son los más conocidos. Y es lo que tienes que acordarte, ¿ya? Chadwick, azulado, Godel, cuello blando, Egar, útero blando, McDonald, fácil flexión, noble budín, ocupación de fondo de saco lateral. Ya está. Muy bien. Esos cambios genitales, no se olviden, son probables. Peloteo también es probable. Y estas contracciones falsas, ¿no? ¿Cómo se llaman las falsas? Braxton y Hicks. Braxton y Hicks. También son probables. Entonces, certeza, ecografía, punto. Confirmo con ecografía. Luego están los probables, test de embarazo, amenorrea, cambios genitales, agrandamiento. Y todos los demás, ¿dónde entran? Presuntivos. Todo lo inespecífico entra acá, ¿no? Náusea, vómito, puede ser cualquier cosa, pero puede ser gestación. Poliacuria, como crece el útero, comprime la vejiga y hay más frecuencia urinaria. Estreñimiento, mareo, se queda dormida, está cansada, está irritable, cualquier cosa puede ser, pero también la gestación lo da. ¿Estamos? Pero esto es lo más precoz, los cambios a nivel de mama, cuarta semana, ¿no? La cuarta semana aparecen los cambios mamarios, ¿no? Aumento de volumen, porque la progesterona aumenta los acinos mamarios y los estrógenos aumentan los conductos mamarios. Miren, acino, progesterona, conductos, estrógeno. Y de esa manera crece la mama. ¿Quién hace crecer la mama? La progesterona y el estrógeno. ¿Qué hace crecer la progesterona? Los acinos mamarios.
y el estrógeno, los conductos. ¿Cuál es el cáncer de mama más frecuente? El ductal infiltrativo. Por eso al cáncer de mama, ¿cómo le llamamos? Estrógeno dependiente, porque el estrógeno hace crecer conducto. ¿Estamos? La progesterona sinus. Ya está. Entonces por eso aumenta de volumen, hay dolor, mastodinia, tensión mamaria, las glándulas sebáceas de Montgomery se hipertrofian, hay mayor hiperpigmentación de la areola, etc. Esos cambios de mamarios son precoces. Ya está. En piel también es presuntivo. La línea bruna, que es en la línea media, ¿no es cierto? La línea oscura. En la cara, el cloasma, las estrías, el eritema palmar, ¿no es cierto? Como el cirrótico, ¿no? El eritema palmar. Porque recuérdate que en el cirrótico y en la gestante, el eritema palmar y las estrías son por... Si en el cirrótico me preguntaran, ¿por qué aparece en el cirrótico estrías y eritema palmar? Estrógenos. La gestante también tiene bastante estrógeno. Por eso tiene eritema palmar. Por eso tiene arañas vasculares. Eso es por estímulo estrogénico. Todos los cambios mamarios, de piel, son estrógeno, excepto... Cuando veas un dato de eso, excepto, ¿no? Todo excepto, ya eso tienes que acordarte, porque eso te pueden preguntar. Excepto el cloasma. El cloasma es producido por la hormona estimulante de melanocitos y la progesterona. Entonces, si me preguntan, ¿qué cambio cutáneo es estimulado por la progesterona o la hormona estimulante de melanocitos? El cloasma, lo que aparece en la cara. Lo demás es estrogénico, estrías, eritema palmar, línea bruna, etc. Ya está. Muy bien, esos son los cambios entonces que hacen al final diagnóstico, pues no, presuntivo, probable, certeza. Ya está, tienen que familiarizarse con cada uno de ellos. Hormonas en la gestación. Ya está. Este gráfico es importante porque miren, la beta-HCG, ¿no? Ahí está, la gonadotropina coriónica humana, la HCG. ¿Y por qué hablamos de la subunidad beta? Porque la beta es la específica. La alfa, ¿cómo es? Inespecífica, porque la alfa, la subunidad alfa del HCG, es igual a la subunidad alfa ¿de quién? De la TSH, de la LH y de la FSH. O sea que si hay bastante HCG, ¿puede haber hipertiroidismo? Sí, porque el HCG, como tiene homología química con la TSH, que es la hormona estimulante de tiroides, puede dar hipertiroidismo. ¿Eso dónde pasa? ¿En qué patología? Mola. ¿Se acuerdan? La mola da hipertiroidismo, porque la mola al producir bastante HCG va a estimular a la tiroides, por esa homología. Y forma quistes T-caluteínicos, ¿se acuerdan? Por la LH y la FSH, por la homología, ¿ya? Entonces la alfa es la inespecífica, la beta. Por eso cuando hago diagnóstico de embarazo precoz, el diagnóstico de embarazo precoz es con beta-HCG y confirmo con la ecografía. Eso no se olviden. Diagnóstico precoz, beta-HCG. Y ahí está la importancia del beta-HCG, que hace diagnóstico precoz de gestación. Pero ecografía confirma. Muy bien, pero ¿cuál es la función de la HCG? Mantener al cuerpo lúteo vivo en las primeras, miren, primeras 10 semanas. ¿Para qué? Para que el cuerpo lúteo, ¿qué forme? Progesterona. ¿Cuál es la función de la HCG? Mantener vivo al cuerpo lúteo. Porque una mujer que no está embarazada, ¿cuánto vive el cuerpo lúteo? 7 a 10 días. Y de ahí degenera, ¿no? A cuerpo albicans, etc. Entonces, en una gestante el cuerpo lúteo permanece. Entonces, la función del HCG es luteotrófica. Mantiene vivo al cuerpo lúteo las primeras 10 semanas. ¿Para qué? Para formar progesterona. Porque pasadas las 10 semanas, ¿quién forma progesterona? La placenta. Entonces, fácil. 10 semanas es mi punto de corte. Antes de las 10 semanas, el que forma la progesterona es el cuerpo lúteo. ¿Quién mantiene vivo al cuerpo lúteo?
La HCG. Pasada las 10 semanas, ¿quién forma progesterona? La placenta. Y el cuerpo lúteo degenera. Y a las 10 semanas es el llamado pico máximo de HCG. 3 cosas que te tienes que recordar con esas 10 semanas. Antes de las 10 semanas, cuerpo lúteo forma progesterona. Pasadas las 10 semanas, placenta forma progesterona. Y el pico de beta HCG se da a las 10 semanas. Muy bien. Este está relacionado con las náuseas y vómitos, ¿no? Por eso cuando hay más beta HCG, la mujer tiene más náuseas y más vómitos. Por eso mole, embarazo múltiple, hacen hiperemesis gravídica, porque tienen más beta HCG. Esa es la importancia de la beta HCG. Y también nos sirve como marcador de cromosomopatías, ya lo vamos a ver. La beta HCG es un marcador bioquímico de cromosomopatías de primer trimestre, ¿no? Muy bien. Y luego las otras hormonas, ¿cuáles son? Esta me importa. Progesterona y estrógeno. ¿Cuál es el estrógeno más abundante de la gestante? Ahí está, pues. Estriol es el más abundante. Estrona no. Estrona es de la menopausia, de la mujer con SOP. Y estradiol de la mujer en edad fértil, que no está embarazada. Entonces miren, el estrógeno cambia en la gestante, es el estriol, que es el bueno, ¿no? Cada vez que la mujer gesta, forma estriol, que es el estrógeno entre comillas bueno, porque protege contra el cáncer de mama. Recuerden que la gestación es un factor protector para el cáncer de mama, porque el que hace cáncer es el estradiol, ese es el malo, el estradiol, el estriol es el bueno, el no conjugado, ¿no? Entonces, progesterona y estriol es lo que tienes que acordarte. Ya está. Progesterona, ¿de dónde deriva el nombre? Promover. Gesterona, gestación. O sea, la progesterona es la hormona que promueve el embarazo. Es la hormona que mantiene el embarazo. Por lo tanto, ¿hay embarazo sin progesterona? No. La progesterona es la más importante en mantener la gestación. Es el principal gestágeno. Entonces, ¿quién hace diagnóstico de embarazo precoz? Beta HCG. Pero ¿quién mantiene el embarazo? Progesterona. Es diferente. Diagnóstico beta HCG. Mantiene progesterona. Por 3 razones. ¿Cuáles son las 3 razones? La primera es que prepara el endometrio para nutrir al embrión. Eso se llama endometrio secretor. Que en el embarazo, ¿cómo se va a llamar? Decidua. Endometrio secretor o decidua. Prepara la progesterona. Segundo, mantiene al útero en reposo. Tocolítico natural. Lo que hace la progesterona, nunca se olviden, es relajar músculo liso. La progesterona relaja músculo liso. Por lo tanto, los cambios que vamos a ver a continuación, la mayoría son por la progesterona. Por eso la progesterona mantiene el embarazo. Vasodilatación, relaja el uréter, relaja el esfínter esofágico inferior, etc. La progesterona relaja el músculo liso y no es la excepción en el útero. Relaja el miometrio, por lo tanto es un tocolítico natural. Y tercero, baja la inmunidad. Para evitar el rechazo, pues, ¿no? Porque el huevo cigote es un nuevo ser, la inmunidad lo puede rechazar. Entonces, la progesterona baja la inmunidad. ¿Qué inmunidad baja en la gestante? ¿La celular o la humoral? La celular es la que baja. En cambio, la humoral aumenta, anticuerpos aumentan. Por eso lupus empeora o mejora en la gestación. Empeora. ¿Por qué lupus empeora en la gestación? Porque la inmunidad humoral aumenta en la gestación. Y recuerden que lupus es antígeno anticuerpos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Lupus es por inmunocomplejo su patología.
Y AR y artritis reumatoide mejora en la gestación. ¿Por qué la artritis reumatoide mejora en la gestación? Porque la inmunidad celular baja en la gestación. Esa es la explicación. Entonces no te olvides que la inmunidad celular en la gestante baja y la inmunidad humoral aumenta. Esto explica por qué artritis reumatoide, que sigue una inmunidad celular, mejora en la gestación. Y por qué lupus, que es inmunocomplejos, en la gestación empeora. Porque la inmunidad humoral aumenta. ¿No? Y esas tres razones hacen que la progesterona sea el gestágeno más importante. Muy bien, el estriol, ya habíamos mencionado, es la hormona que hace los cambios cutáneos, ¿no? Línea bruna, estrías, eritema palmar, etc. Y tenemos, por acá está, con otro nombre, somatotropina coriónica, bueno, o más conocida como lactógeno placentario. La somatotropina coriónica o lactógeno placentario es al feto como la GH es al adulto. O sea, es la hormona del crecimiento en el feto. ¿Cómo se llama la hormona del crecimiento en el feto? Lactógeno placentario. Y acá te van a preguntar, miren, ¿dónde es su pico? ¿Dónde es el pico del lactógeno? ¿Primero, segundo o tercer trimestre? Tercer trimestre es el pico del lactógeno placentario. Entre las 36 y 40 semanas es el pico del lactógeno placentario. Función, crecimiento del feto. Patología, responsable de la diabetes gestacional. ¿Por qué la gestación es un estado prodiabético? Por el lactógeno placentario. Porque el lactógeno placentario induce insulinoresistencia. Por eso es la hormona responsable del estado prodiabético en la gestación. Por eso el test, ¿se acuerdan el test de tamizaje de la diabetes en una gestante que no tiene riesgo? ¿En qué semana hacemos el test de O'Sullivan con 50 gramos de glucosa? 24 y 28 semanas. Justamente el tamizaje para diagnosticar antes de que se produzca la diabetes, que es en el tercer trimestre. Pico del lactógeno placentario, no te olvides, tercer trimestre. Responsable del crecimiento fetal y responsable del estado prodiabético en la gestación porque estimula la insulinoresistencia. Ya está, esa es hormona. ¿Estas hormonas dónde se forman? En el sincitio trofoblasto. No se olviden, estas hormonas se forman en el sincitio trofoblasto de la placenta. ¿Estamos? Sincitio trofoblasto de la placenta. Muy bien. Y por acá, esto también es pregunta examen. ¿Cuánto es la ganancia ponderal? Entonces, la ganancia de peso en la gestación depende del índice de masa corporal. Si el índice de masa corporal es normal, acá está, ¿no? El índice de masa normal de 19,26, esta es la ganancia de peso. Pregunta examen. De 11,5 a 16 kilos. Entonces la ganancia normal de una gestante peso depende del IMC. ¿Qué pasa si tengo una gestante gordita? ¿Debe ganar menos o más peso? No, menos peso, pero no va a ganar más, ¿no? Menos peso. ¿Cuánto? 7 kilos como máximo. Mujer gestante con obesidad, ¿no? Índice de masa más de 30, 7 kilos es lo máximo que debe ganar. ¿Ya? Y si está desnutrida, debe ganar más peso. O sea, es inversamente proporcional. Si tiene menos peso, desnutrida, que gane más peso. Si es obesa, que gane menos peso. Pero si está normal, de 11,5 a 16 kilos. Y acá está la distribución, ¿no? En el primer trimestre casi no hay ganancia de peso. En el segundo y tercer trimestre, ahí está la velocidad de la ganancia ponderal. ¿Estamos? Muy bien. Esto vamos a ver después para no interrumpir la hilación. Los cambios a nivel sistémico en la gestación.
Miren, este es un gráfico que resume los cambios a nivel sistémico en la gestación. Entonces tenemos los cambios a nivel cardiovascular. Comenzamos con los cardiovasculares. ¿A dónde se va la punta del corazón o el eje cardíaco? A la izquierda. 15 grados se va hacia la izquierda. Por el agrandamiento del útero, la punta del corazón se va hacia arriba y hacia la izquierda. Eje cardíaco a la izquierda, 15 grados. Cambio anatómico. ¿Qué más? Aumenta el gasto cardíaco en 40%. Tú sabes que gasto cardíaco es frecuencia por volumen sistólico. ¿Por qué el gasto cardíaco ha aumentado? Porque la frecuencia y la volemia aumentan en la gestación. La mujer gestante está en taquicardia, aumenta 10 latidos por minuto su frecuencia. Y también aumenta su volemia, ¿no? ¿Cuánto aumenta de volemia la gestante? 45%. Entonces, como aumenta la volemia y como aumenta la frecuencia, aumenta el gasto cardíaco. Por eso en cardiología, si me preguntan, ¿quién hace ICC con gasto alto? La gestante. Si la gestante tiene una cardiopatía, cuando quede embarazada, va a ser una insuficiencia cardíaca de alto gasto, como el hipertiroideo. Por esta razón, ¿no? Ya está. La frecuencia cardíaca, la volemia aumentan, por eso aumenta el gasto cardíaco. Ya está. ¿Qué pasa con la presión arterial? La presión arterial desciende en el primer y en el segundo trimestre, porque hay una vasodilatación, por vasodilatación. La vasodilatación, ¿qué va a producir? Disminución de la resistencia vascular periférica. Por lo tanto, la presión cae, pues, en el primer y en el segundo trimestre. Sobre todo cae la presión diastólica, más que la sistólica. Cae más la diastólica que la sistólica. Y miren, acá hay un dato importante, pero aumenta. ¿Cuándo aumenta la presión? En el último trimestre, 34, 36 semanas. O sea, en el primer y segundo trimestre, ¿qué pasó con la presión? Bajo, por vasodilatación. Pero en el último trimestre aumenta la presión, no te olvides. Acá está, ¿no? La resistencia baja en el primer y tercer trimestre, por vasodilatación. Como ha aumentado el gasto cardíaco, aumenta, pues, ¿no? El flujo sanguíneo en el útero, en el riñón, en la piel, en la glándula. ¿Qué órganos no aumentan su flujo sanguíneo en la gestación? El cerebro y el hígado. El cerebro y el hígado no varían su flujo sanguíneo en la gestación. Todos los demás sí. Riñón, útero, piel, intestino, etc. Cerebro e hígado no modifican su flujo sanguíneo por el aumento del gasto cardíaco. ¿Puede haber soplo en la gestación? Sí. ¿Qué soplo? Sistólico. ¿Puede haber tercer, cuarto ruido? Sí. Por la hipervolemia, la gestante, además de primer y segundo ruido, puede tener tercer y cuarto ruido. Es normal, fisiológico. Y soplo sistólico también. Pero si es soplo diastólico, de tono grave, eso es patológico. Diastólico y es patológico. Sistólico sí. Tercer o cuarto ruido también. Ya está. Esos son los cambios cardiovasculares que tienes que acordarte. ¿Estamos? Presión, gasto cardíaco, frecuencia y lo que viene a ser con el soplo sistólico. Vamos a los pulmonares. El diafragma se eleva. ¿Por qué? Porque el útero lo está empujando hacia arriba. Entonces, al crecer el útero, el diafragma va a elevarse. Por lo tanto, la caja del tórax es desplazada hacia arriba, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo disminuyo la caja torácica, el volumen que siempre está en los alvéolos y que evita su colapso, ¿qué va a pasar? Va a disminuir. ¿Cómo se llama ese volumen que evita el colapso de los alvéolos? Volumen residual. Entonces, no te olvides, ¿qué volumen disminuye en la gestante de neumo, ¿no? De la espirometría, en este caso de los volúmenes, capacidades pulmonares? El volumen residual disminuye.
por disminución de la caja torácica. Y el volumen residual, cuando lo sumas con el volumen de reserva expiratoria, ¿se acuerdan? Acá tienen que integrar todo, ¿ah? Van a formar esto de acá, la capacidad residual funcional. ¿Qué es la capacidad residual funcional? Es el volumen residual más el volumen de reserva expiratoria. Esa es la capacidad residual. Entonces, si el volumen residual baja, la capacidad residual también baja, pues, por lógica. Por lógica. ¿Estamos? Por el contrario, ¿qué aumenta? Miren. Aumenta el volumen corriente o tidal. Porque la gestante, ¿qué va a hacer? Hiperventilación. Como hiperventila, va a aumentar su volumen tidal o volumen corriente. Y también aumenta su capacidad inspiratoria. Muy bien, entonces si me preguntan, ¿qué volumen aumenta? El de corriente o tidal. ¿Qué volumen baja? El residual. ¿Y qué pasa con la capacidad pulmonar total y la capacidad vital? No se modifican. Está normal. Capacidad pulmonar total y capacidad vital no se modifican. El que se modifica es el residual y el de corriente. El corriente aumenta por la hiperventilación y el residual baja porque la capacidad torácica, el volumen de la caja torácica disminuye. ¿Qué es lo que pasa cuando la gestante hiperventila? ¿Qué va a pasar con la presión arterial de CO2? Si yo hiperventilo, ¿qué va a pasar con la presión arterial de CO2? Esto ya tienen que deducir. Si la gestante hiperventila, la presión arterial de CO2 baja. Y si baja el CO2, ¿qué pasa con el pH? Es inversa, ¿no? Aumenta. ¿Cómo se llama esto? Alcalosis respiratoria. La gestante hace alcalosis respiratoria. Y tú te acuerdas que pH, ¿no es cierto? pH, ¿a qué es igual? ¿Te acuerdas? Por acá, a ver. pH es igual, arriba va bicarbonato, ¿no? Y abajo va CO2, ¿no es cierto? Entonces tú estás viendo que en la gestante el CO2 está bajando por la hiperventilación. Eso está haciendo que el pH aumente, alcalosis. Para compensar, ¿qué hace la gestante? ¿Qué hace con el bicarbonato? Baja, pues. Tiene que ir en el mismo lado para que el pH no se altere. Entonces, acuérdate la secuencia. La gestante hiperventila, CO2 baja, el pH aumenta, alcalosis respiratoria. Y te van a preguntar, ¿con qué compensa? Disminución de bicarbonato. ¿Y por dónde eliminamos bicarbonato? Por la orina. El riñón elimina bicarbonato. Porque ¿cómo está la filtración en la mujer gestante? Aumentada, bota bicarbonato. Y esa es la compensación. Entonces, acuérdate de esa manera. No tanto memorices, sino deduce. Hiperventila, baja el CO2, aumenta el pH, compensa con bicarbonato bajo. ¿Estamos? Ya está. Entonces no te olvides que hace alcalosis respiratoria. Ya está. Si te quiero complicar la vida, alcalosis, ¿a dónde desvía la curva de saturación? ¿A la derecha o a la izquierda de la hemoglobina? Muy bien, a la izquierda. A la derecha es acidosis, a la izquierda es alcalosis. Por lo tanto te pueden preguntar, ¿a dónde se desvía la curva de saturación de hemoglobina? A la izquierda. ¿Estamos? Muy bien. Cosas así que te pueden preguntar y simplemente es deducir de esto que estamos viendo acá. A nivel de la sangre, miren. La eritropoyetina aumenta en la gestante, por lo tanto los eritrocitos aumentan. ¿Cuánto? Acá está, 33% aumenta el glóbulo rojo. Pero aumenta más, ¿qué cosa? La volemia. ¿Cuánto aumentaba la volemia? 45. Entonces, más plasma que glóbulo rojo. Entonces, ¿qué va a hacer? Dilución. Por lo tanto, ¿qué es normal en una gestante? La hemodilución. Eso es normal, hemodilución.
Porque si encuentro hemoconcentración, ¿qué debo descartar? Preeclampsia. La preeclampsia da hemoconcentración. Lo normal es hemodilución. ¿Estamos? Porque más plasma que glóbulo rojo. Aumenta la utilización de hierro. Los leucocitos aumentan, miren, leucocitos incrementan. En una gestante hasta 15.000 es normal de leucocitos. O sea, hay una leucocitosis. Hasta 15.000 es lo normal. ¿A qué predominio? Neutrófilos, neutrofilia. Y también aumenta los factores de coagulación. Por lo tanto, el embarazo es un estado protrombótico. ¿Cuál es el principal factor de coagulación que aumenta? El fibrinógeno. ¿Qué factor es? El 1, factor 1, fibrinógeno, es el que más aumenta. Todos aumentan de los factores de coagulación, pero acuérdate el que baja. ¿Quién es el que baja? Trombina. Salud. Trombina, que es el 2, baja. Fibrinógeno es el que aumenta y todos los demás factores. Por lo tanto, el embarazo es un estado protrombótico. No te olvides, fibrinógeno y los demás factores, excepto la trombina, van a aumentar. Por eso es un estado protrombótico. Vamos al riñón. El riñón aumenta su longitud, su tamaño, 1 centímetro. O sea, crece el riñón. Por eso mucho cuidado en el puerperio. A veces miden el riñón en la gestante, sale 10 centímetros. En el puerperio miden el riñón 9 centímetros. Piensan en enfermedad renal crónica. Entonces, no, en la gestante el riñón aumenta y luego en el puerperio regresa a la normalidad. ¿Cuánto aumenta 1 centímetro? El tamaño del riñón. ¿Estamos? Se dilatan. ¿Quiénes se dilatan? La pelvis, el uréter se dilatan. ¿Quién hace la dilatación del uréter, de la pelvis, de los vasos? La progesterona, porque la progesterona relaja músculo liso. Por eso el uréter, la pelvis, se relaja. Y encima el útero, al crecer, cuando el útero crece en la gestante, hace un giro. ¿A dónde gira? A la derecha. Hace un dextrogiro. Por lo tanto, ¿qué uréter? Encima que está dilatado, se va a obstruir porque el útero gira a la derecha. El uréter derecho es el que más va a tener éstasis urinaria. Por eso las pielonefritis, ¿dónde se localizan más frecuente en la gestante? En el lado derecho. Porque la obstrucción, la éstasis es mayor en el lado derecho. Por el dextrogiro del útero y porque el uréter está dilatado. Por la relajación de la progesterona. No te olvides, el que más se obstruye es el lado derecho por el dextrogiro. Por eso la gestante también hace un cuadro en urología que se llama cólico nefrítico alitiásico. No tiene cálculos, pero hace cólico nefrítico. ¿Quién lo ha obstruido? El útero. Ha obstruido al uréter derecho principalmente. Aumenta el reflujo vesicureteral, por lo tanto más éstasis urinario. Por eso la gestante es un estado en la cual hay más riesgo de infección urinaria. Hay más riesgo de infección urinaria por estos cambios: éstasis, reflujo, uréter dilatado, obstrucción del uréter derecho, etc. Por eso la gestante está aumentado el riesgo de pielonefritis. A nivel funcional, no te olvides que aumenta el flujo plasmático renal. Al aumentar el flujo plasmático renal, aumenta la tasa de filtración glomerular. Si le aumento sangre al riñón, la tasa de filtración aumenta. Entonces, la gestante, su riñón limpia más la sangre, depura más la sangre. Por lo tanto, la urea, la creatinina, el ácido úrico, ¿cómo están a nivel sérico? Disminuidos. Más plasma, más filtra,
Por lo tanto, urea, creatinina y ácido úrico están disminuidos a nivel sérico. Estamos a nivel sérico. Hay mayor reabsorción de sodio en la gestante porque está activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona en la gestante está activado y hay mayor reabsorción de sodio. Y eso es a nivel renal lo que tienen que acordarse. ¿Estamos? Aumenta el flujo, aumenta la filtración, los valores séricos de los productos nitrogenados disminuyen y aumenta la reabsorción. Muy bien, vamos a los cambios digestivos. En los cambios digestivos el estómago se desplaza hacia arriba también, ¿no? Igual que la caja torácica por el agrandamiento del útero. El intestino delgado y grueso tienen una posición retroesternal. El apéndice se desplaza hacia arriba. Ahí estaba la pregunta de examen. ¿A cuántas semanas el apéndice llega al ombligo? A las 20 semanas, por el agrandamiento del útero. Entonces todo sube, pues, ¿no? Por el agrandamiento del útero. ¿Estamos? Muy bien. Aumenta la salivación. Hay pirosis. ¿Por qué hay reflujo? Porque el esfínter esofágico inferior está relajado, el tono está disminuido debido a la progesterona. La progesterona relaja el esfínter, por lo tanto hay pirosis. Disminuye el peristaltismo intestinal, menos movimiento intestinal. Por eso la constipación, el estreñimiento es frecuente en la gestante, porque disminuye el peristaltismo. La vesícula biliar tiene vaciamiento lento, tiene éstasis, por eso una gestante tiene más riesgo de litiasis. De colesterol, porque el colesterol en la gestante está aumentado. Entonces la vesícula no se contrae, encima tiene más colesterol y hay vaciamiento lento. Colelitiasis es también característico en la gestante. En la gestante, cuando van en cirugía con el doctor William, la litiasis, un factor de riesgo de cálculos es la gestación. Y en el hígado, a nivel funcional, ¿qué proteína es la que disminuye su concentración? La albúmina. La albúmina baja. Por lo tanto, ¿qué presión es la que cae? Oncótica. Y por lo tanto, ¿qué aparece? Edema de miembro inferior. Edema de pie, ¿no? Edema maleolar es normal en la gestante por la disminución de albúmina. Pero ¿quién aumenta? Aumenta la fosfatasa alcalina, aumenta el colesterol, aumenta triglicéridos y disminuye la albúmina. ¿Y quién se mantiene normal? Transaminasas y bilirrubina. Transaminasas y bilirrubina se mantienen normal. Eso tienes que acordarte del perfil hepático. ¿Cómo es un perfil hepático de una gestante? La albúmina baja, la fosfatasa alcalina aumenta y la transaminasa y la bilirrubina se mantienen normal. Porque ¿qué pasa si la TGO está aumentada en una gestante? Síndrome de HELP. El síndrome de HELP da transaminasa elevada, es lo que tienes que descartar. Si la bilirrubina aumenta, colestasis gravídica, ya es algo patológico, ¿no? Ya está, ese es el perfil hepático, no te olvides. Albúmina baja, fosfatasa alcalina aumenta, transaminasa y bilirrubina normal. Y a nivel de piel ya hemos dicho todo esto, ¿no? Línea bruna, estrías, uñas quebradizas, etc. Todos son cambios estrogénicos, excepto cloasma, que es progesterona y hormona estimulante melanocitos. ¿Qué pasa con el metabolismo? Aumenta un 20% el metabolismo basal en la gestante, por lo tanto aumenta los requerimientos nutricionales. La mayoría de la nutrición aumenta en la gesta, más calcio, más hierro, más yodo, más vitamina D, etc. Porque el metabolismo basal aumenta. Y otra cosa que deben acordarse es que la gestante tiene riesgo de hacer hipoglicemias, porque como vomita, encima su metabolismo está aumentado y no ingiere comida, más riesgo de hipoglicemia. ¿Cómo están los lípidos? Aumentados.
¿Cómo está el balance nitrogenado? Positivo. Ya está. A nivel de bioquímica, acuérdate de esas tres cosas. Más riesgo de hipoglicemia, aumenta los lípidos, colesterol triglicérido y tiene un balance nitrogenado positivo. ¿Qué proteína baja? La albúmina. No te olvides. La albúmina es la que disminuye.